Victoria Villarroel y Patricia Bullrich. ¿Cómo comenzó todo esto? Con un tuit de la vicepresidenta en el caso de el gendarme Nahuel Gallo, que fue secuestrado, permanece detenido, no se sabe dónde, en qué parte de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Nahuel Gallo es un gendarme que vive en Mendoza, que fue a visitar a su familia, a su mujer y a su hijo a Venezuela. Ingresó desde Colombia, quedó detenido y a partir de allí no se supo del paradero. Hay gestiones por parte de la Cancillería Argentina con otros gobiernos, inclusive alguien hizo alguna que otra gestión con el Papa Francisco, pero todavía permanece detenido Nahuel Gallo. Y este fue el motivo, el disparador del tuit de Victoria Villarroel, que generó verdaderos enojos a la Casa de Gobierno. Esto decía el tuit de Victoria Villarroel: jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Saludos. Este tuit fue en respuesta a un tuitero que justamente le había respondido una de sus consideraciones en la red X, y a partir de esto empezó una escalada con el gobierno y también en las redes que obligó, por decirlo de alguna manera, por sentido común, a la vicepresidenta Victoria Villarroel borrar ese tuit que había disparado enojos también para con el gobierno. En el Senado creían que esto ya había sido superado, que evidentemente la cosa se empezaba a descomprimir. Sin embargo, lo que comenzó fue una verdadera escalada, no solo por parte de Patricia Bullrich, que respondió al tuit de Victoria Villarroel, sino que ahora voy a comentar cómo empezaron a sucederse los enojos, no solo en Javier Milei, sino también en integrantes de su gabinete. ¿Qué dijo Patricia Bullrich en su tuit de respuesta a Villarroel? Señora vicepresidente, resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe. Por último, si quiere servir a la patria, como Argentina, le pido que se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9,5 millones para ningún legislador. Durísima la respuesta de Patricia Bullrich, que no hizo más que echar un poco más de leña al fuego, y hasta en el marco de un acto en una fundación vinculada con el liberalismo, Javier Milei tomó partido por Patricia Bullrich y también puso en sus palabras esto que había tuiteado Patricia Bullrich, en el sentido de que los senadores se están aumentando, ¿no? Las dietas pasarán a ser de 9,5 millones si esto no se frena a partir del 1 de enero, y la comparó, ¿no es cierto?, indirectamente a la presidenta del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque dijo Milei en ese discurso, bueno, en diputados no ocurre esto, ni ocurrió, porque Martín Menem supo cómo parar los incrementos de salario. Así que todo está que arde, empezaron a sumarse otros ministros, apareció el mismísimo jefe de gabinete, Guillermo Francos, marcando que tuits de esta naturaleza no contribuyen, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ser un trabajo en equipo. Lo cierto es, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que las relaciones entre Milei y Villarroel están absolutamente rotas, pero nadie imaginaba que Villarroel iba a empezar a extender sus blancos de críticas, como por ejemplo en este caso a la propia Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque la semana pasada Bullrich había tratado de descomprimir la situación con Milei. ¿Cómo? Con un tuit diciendo que ella no estaba creando ningún partido, que no tenía ningún proyecto propio, que solo se alineaba con el presidente, que iba a servir desde el puesto en el que el presidente la colocara, etcétera, etcétera, tratando de minimizar un poco los últimos enfrentamientos que había habido. Ahora, 4 o 5 días después de aquella alternativa, aparece golpeando nuevamente y la interna que sube la espuma, ¿no? Darío, en la foto piramidal, los puestos de Villarroel y Bullrich, ¿son pares?
No, no son pares. Victoria Villarruel ha sido votada la fórmula con Javier Milei. Patricia Bullrich ha sido designada ministra de Seguridad. Y es como se dice habitualmente, está a tiro de decreto. Pero eso por el sistema democrático. O sea, la fórmula presidencial se la elige y luego hay cuadros. Claro. En el marco de los cuadros. Sí. La figura, ok, quito los nombres propios. No, yo lo que te quería marcar, Nacho, es... La figura vicepresidencial con la figura de la titular o titular del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo están en la foto piramidal? Bueno, ¿están en el mismo nivel? ¿Un escalón más abajo cuál? Dos consideraciones. Yo marcaba lo de la fórmula porque Victoria Villarruel está legitimada por el voto. Patricia Bullrich está a tiro de decreto del presidente Milei. Si mañana se despierta Milei enojado con Patricia Bullrich y vuelve a pensar cosas que pensaba en la campaña, firma un decreto y la echa. Desde ese punto de vista tiene una mayor preponderancia Victoria Villarruel. Pero en el escalón de poder y de administración y de llegada del presidente, indudablemente Patricia Bullrich, porque no es parte del triángulo de hierro, pero sí es parte de la mesa chica de las decisiones, y contrariamente a lo que ocurrió después de la primera ronda, hacia la primera ronda, antes del balotaje, hoy Bullrich goza, ¿no es cierto?, goza de la simpatía personal, pero también de la valoración de su trabajo de parte de Javier Milei, que en su círculo íntimo reconoce que el trabajo que ha hecho Patricia Bullrich en contener los piquetes y en cambiarle la cara un poco al comportamiento de la sociedad en ese plano ha sido muy, pero muy bueno, tal vez tan bueno como las auditorías, las investigaciones y los despidos que ha generado Sandra Petovelo desde el Ministerio de Capital Humano, en situaciones que, bueno, no correspondían, o pensiones, o por discapacidades que no existían, o planes que no debían otorgarse, o comedores que estaban fuera de regla o directamente no tenían una verdadera sede. Así que es una ministra súper considerada y en el rango, si lo vemos desde la Casa Rosada, evidentemente prima la figura de Patricia Bullrich por sobre la de la vicepresidenta, que está sola, que no tiene tropa, no tiene gente que la siga, no tiene un armado y solo goza de lo que es este cargo, que no es poco, ser presidenta del Senado y estar en la línea de sucesión. Era para saber los juegos del ajedrez, para quien no está tan empapado, para saber de qué se trata. Bueno, escúchame. Excelente.